Ahora seguimos en el programa en Científicos Industria Argentina hablando con el doctor Marcelo Martí. Me cuesta trabajo decirte el doctor Marcelo Martí. Sí, puedo decirme Marcelo, no hay problema. No puedo decirte Marcelo, pero además el hecho de que ya seas doctor eso me impacta, porque eso demuestra además cuánto tiempo pasó, Marcelo. Sí, y sí, desde la primera materia de la carrera, ser doctor y que te hayan premiado y etcétera, pasaron algunos años. Sí. Pasó un poquito de agua bajo el puente. Sí, exacto. Bueno, hemos hablado de lo que es la bioinformática. Ahora hablemos específicamente de tu trabajo, de lo que están haciendo en el laboratorio y por el que te dieron el premio. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es desarrollar herramientas bioinformáticas y en particular las herramientas que desarrollamos están enfocadas a tratar de lo que sería el desarrollo de fármacos. O sea, nosotros tratamos de trabajar con proteínas, o sea, de hacer métodos bioinformáticos para analizar las proteínas, para descubrir cuáles son aquellas proteínas que son potencialmente drogables o atacables con un fármaco y digamos, tratar de entender cómo es la manera en la que un fármaco o una droga interactúa con la proteína y de esa manera produce el efecto deseado, que es lo que digamos, uno busca. Pero en el caso específico de ustedes, ¿que están trabajando con qué? Ahí voy a llegar a eso. Entonces nosotros desarrollamos métodos que son generales y en particular los estamos aplicando a tratar de encontrar nuevos fármacos para combatir la tuberculosis. O sea, nos concentramos en las proteínas del bacilo de la tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, el genoma humano tiene 30.000 genes y puede llegar a tener 100.000 proteínas, la tuberculosis tiene 6.000. Entonces, como prueba piloto y como era un sistema mucho más acotado, y entonces nos permitía, como el laboratorio recién está empezando, decidimos empezar que no era un proyecto faraónico. Y además, en el departamento de química biológica de la facultad, que es donde yo tengo uno de los laboratorios, tenemos colaboradores que trabajan con el organismo, in vitro, entonces, podemos hacer ensayos y podemos validar, las predicciones que hacen nuestras herramientas bioinformáticas con ensayos experimentales, que es lo que uno siempre tiene que terminar haciendo. ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo? ¿Qué es lo que están trabajando? Bueno, específicamente la hipótesis de trabajo, yo vengo de una formación bastante fuerte en química, yo hice mi tesis en química, en particular en la interacción de unas especies que se llaman radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, con metaloproteínas. Y la hipótesis de trabajo nuestra es la siguiente: cuando la bacteria o el bacilo de la tuberculosis entra a la sangre, el macrófago, ¿qué es el macrófago? El macrófago es una célula del sistema inmune que es la defensa de los vertebrados, se la come, forma como una especie de vacuola y la ataca, atacándola químicamente con especies reactivas. Y se sabe que estas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno son capaces de matar a la bacteria. No se sabe bien exactamente cómo, o sea, cuáles de las proteínas de la bacteria estas especies atacan. Entonces lo que nosotros tratamos de entender es cuáles son esas proteínas que de alguna manera el macrófago utiliza para matar naturalmente a la bacteria, para además inhibirlas utilizando fármacos, produciendo de esta manera, buscando producir un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir eso? Y es como potenciar el efecto de los dos ataques, tanto el natural, el del macrófago, y el artificial que entraría... y el artificial que sería farmacológico. O sea, nosotros nos concentramos de todo el genoma, de tuberculosis, de todas las proteínas posibles, nos tratamos de concentrar en cuáles son importantes cuando el bacilo está dentro del macrófago y cuáles son sensibles a estas especies para además atacarlas con drogas. Y lo que buscamos es entender la interacción entre las drogas y estas proteínas y entre las especies reactivas y estas proteínas. Ese es el foco específico. Eso ya cuando el bacilo entró. Sí. O sea que no se puede evitar que entre. Bueno, sí. Sería otro problema. Es otro problema. Es un problema de epidemiología. Perfecto. Nosotros trabajamos sobre la enfermada, teóricamente, o enferma. Claro, exactamente. ¿Está en estado latente? Bueno, esa es exactamente una buena pregunta. Se cree muchas veces esta bacteria, eso es lo que yo he estudiado en parte en mi tesis doctoral, esta bacteria tiene mecanismos de defensa para defenderse de este ataque natural, tiene proteínas que lo que hacen es agarrar estas especies que son tóxicas para la bacteria y las convierte en especies neutras. Yo estudié parte de algunas proteínas involucradas en ese proceso durante la tesis. Muchas veces esta bacteria como que logra defenderse y queda oculta dentro del macrófago, pero viva. Y eso es lo que se conoce como en un estado latente, donde es prácticamente indetectable. O sea, a alguien le hacen un ensayo y no está infectado, no tiene una fase aguda, no tiene fiebre, no presenta síntomas, pero quizás es portador latente. Si esas personas, por la historia de vida, pueden estar inmunosuprimidas, ya sea porque tuvieron un trasplante o porque tienen alguna enfermedad que las lleva a estar inmunosuprimidas, la bacteria se puede despertar. Y entonces eso es un problema porque recurre a una infección a una fase aguda.
se calcula, los números son muy difíciles de estimar, que más o menos 1/3 de la población mundial podría estar infectada latentemente con tuberculosis. 1/3 de la población mundial. Sí, lo cual es un número enorme. Enorme. Son estimaciones, digamos, hay que ver cuán cierto es. Lo cierto es que en países en desarrollo, por ejemplo en India o en Sudáfrica, es un problema mayor. Por ejemplo, yo estuve en Sudáfrica en un congreso de tuberculosis y me contaban que más o menos entre el 10 y el 30% de la población sudafricana está infectada con HIV. La gente que está infectada con HIV está inmunosuprimida. Del 100% de los infectados con HIV, el 80% está coinfectado con tuberculosis. Entonces, esos son unas 10 millones de personas. Digamos. Y en India el problema también es muy grande. En Argentina, por suerte, la cantidad de infectados es mucho menor. Yo no me acuerdo los números exactos, pero están digamos, cada tanto salen informes del Ministerio de Salud. En el orden de 12.000. Sí, del orden se infectan alrededor de 12.000 personas por año y mueren unas 2.000 personas. Igual es una barbaridad. Igual es una barbaridad. ¿Qué pasa con la BCG? Bueno, la BCG, yo no soy experto en la parte de inmunología, así que no. Yo pensé que la tuberculosis estaba erradicada en el país. Por lo que yo tengo entendido, la BCG no provee una profilaxis total. Con lo cual, digamos no siempre que te das la BCG, eso significa que no te vas a infectar. Digamos, o sea, de la BCG mucho más que eso no te puedo decir. Pero, digamos, volviendo a la hipótesis de trabajo nuestra, es tratar de entender esta fase de latencia, donde el bicho está dentro del macrófago, donde está enfrentando estas especies reactivas, y tratar de combatirla utilizando fármacos, utilizando herramientas bioinformáticas. Eso es un poco el objetivo general del laboratorio. Tengo una última pregunta para hacerte respecto del premio. El premio te da una distinción, a vos y al laboratorio, sí, pero no en dinero. No. Eso es muy interesante y muy importante también. O sí, sea, es el halago y el prestigio sí, que les da haber sido seleccionados por una universidad, por la revista de una universidad, un instituto tan importante como el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los más importantes del mundo. O sea que en alguna parte esto te debe hacer sentir bien, no porque te agregue dinero con un subsidio, sino porque te permite, les permite a todos ustedes en el laboratorio, porque ustedes lo deben compartir. Esto, sí, obviamente. Felicitaciones, Marcelo. Muchas gracias. Es un gusto haberte tenido en el programa. No, en realidad para mí es digamos, un placer enorme, digamos, volver a compartir, digamos, un espacio cercano, digamos, con vos, que les contaban, la última vez creo que nos habíamos visto así en una situación personal, había sido por lo menos hace 8 años atrás, y la verdad que es un placer volver a estar acá. Y bueno, además, creo que, digamos, yo soy un fiel exponente de los esfuerzos que ha hecho el sistema científico argentino, digamos, para que ingresen nuevos científicos. Yo empecé mi beca del CONICET después de la crisis, o sea, hice mi doctorado con una beca del CONICET, después ingresé a la carrera del investigador con el sueldo del CONICET, ahora me ascendieron adjunto, o sea, me dieron mi propio laboratorio, digamos, gracias al CONICET, y en una institución madre como es la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias, y creo que, digamos, es una historia que se puede contar de cómo fue el crecimiento de la ciencia argentina en los últimos 10 años. Al menos, digamos, creo que mi crecimiento profesional fue a la par de eso. Yo aproveché todas las oportunidades que el sistema me dio, y si el CONICET no hubiera tenido, o el Ministerio de Ciencia no hubiera tenido las decisiones que tomaron al respecto, yo no las podría haber aprovechado. Y creo que eso también es importante decirlo. También importa decirlo, Marcelo, es que vos y yo no hemos conversado sobre este tema previamente. No, o sea que tuviste ganas de decir esto y lo dijiste porque te dio la gana. Sí, no. Yo al CONICET estoy muy agradecido. Y ahora, obviamente, a la facultad también. Y yo también. Sí, creo que cada vez más veo en el ambiente una motivación y veo más oportunidades de gente que se suma y eso marca que algunas cosas se están haciendo muy bien. Y eso, digamos, yo creo que tiene el potencial de cambiar cómo se le ve al país, qué sé yo. Es una opinión personal, digamos, pero bueno. Bueno, por eso te invitamos acá, para que vienes a dar tu opinión personal. Digamos, uno puede leer en mi currículum, puede leer la historia de la ciencia argentina en los últimos 8 o 10 años. Yo ingresé al CONICET creo que en el año 2002. Así que 10 años de... Gracias por haber venido, Marcelo. No, muchas gracias a ustedes. Esto vale la pena que sea reflexionado.
Vuelvo a decir, esto es algo que tuvo ganas de decir él. Yo en general trato de no conversar con los invitados antes para no incidir en lo que tengan ganas de contar. Tampoco ellos saben lo que yo les voy a preguntar, a tal punto que él me dijo, ¿de qué me vas a hablar? Y le dije, de nada. Voy a hablar de lo que se me ocurre en el momento. Estaba preparado, pero al mismo tiempo, como siempre, estoy tratando por lo menos de estar preparado sobre lo que voy a preguntar. Pero me parece que es valioso porque muestra una parte de actividades en la Argentina que no son necesariamente conocidas o en todo caso difundidas con el énfasis que corresponden. Se está produciendo un cambio que es muy difícil de mensurar, un cambio muy difícil de medir, porque está sucediendo en gerundio, está pasando mientras nosotros lo estamos viviendo, entonces es muy difícil de medir y de, en todo caso, decir, miren lo que pasó. No, es lo que está pasando. Y Marcelo es nada más que un ejemplo de lo que pasa, en lo que está pasando en la Argentina. Gracias, nosotros seguimos con el programa. En instantes, recordamos la Guerra de los 7 años y un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. Ya volvemos.